En este video voy a explicar los conceptos de normalidad y linealidad, ¿ya? Y voy a explicar o repasar para quienes ya están familiarizados con estos conceptos con usando un software estadístico gratuito que se llama Jamovi o Jamovi, como le queramos decir, dependiendo del idioma. Entonces voy a empezar este video haciendo referencia a un autor de literatura, el cual está un poco obsesionado con lo normal y lo normal, con lo lineal, con lo no euclidiano, ya, y ese tipo de cosas. Entonces llama la atención también una de las frases famosas que tiene este autor, que dice: no hay en el mundo cosa más piadosa, creo, que la inhabilidad de la mente humana para relacionar todo lo que contiene. Vivimos sobre una plácida isla de ignorancia, en medio de negros mares de infinito, y no estamos previstos para hacer largos viajes, ¿ya? Así que vamos a explorar e intentar salir de esa plácida isla de ignorancia y empezar a sumergirnos, ¿no es cierto?, en este mundo de la estadística y un software nuevo. Entonces, vamos con la primera explicación, ¿ya? Recordando entonces, la distribución normal obedece a una forma en la cual se reparten los datos, ¿ya? Esta forma en la que se reparten los datos tiene ciertas características que nos hace fácil el cálculo de la probabilidad de obtener un valor menor o mayor a cierto punto de encontrarse o en cierto intervalo. Por ejemplo, si un dato se encuentra en 3 desviaciones estándar más o menos del promedio, ya la probabilidad de encontrar un dato que esté dentro de ese rango ya va a ser de 99,7%. Ya, o sea, es muy probable que un dato se encuentre dentro de esas dimensiones. Ya, en cambio, la probabilidad es que un dato se encuentre en esta región comprendida entre una desviación estándar sobre la media y una desviación estándar bajo la media es de 68,3%. ¿Para qué nos sirve esto? Porque también nos va a servir para decir qué tan probable es que un dato se encuentre, por ejemplo, sobre 2 desviaciones estándar, ¿ya? Entonces nosotros ya vamos a ver cuántos datos se encuentran en este punto, ¿ya? Entonces, si 95,5 comprende de este punto de acá al de allá, lo que resta para el 100% está dividido en los dos extremos restantes. Y luego tenemos que dividir eso en dos y nos va a quedar solamente la región de la derecha, que es la que nos interesa, y vamos a poder determinar qué tan probable es obtener un resultado que se encuentre en esa zona, si en esa zona ya sobre este punto, si la distribución es normal y el promedio, fíjense, es uno determinado que nosotros vamos a suponer, ¿ya? De acuerdo a antecedentes que tengamos con el cual empecemos nuestra investigación. Entonces, esto es como recordatorio también del tema de los p-valores, ¿ya? No necesariamente significa que estamos encontrando la realidad, sino que el p-valor, ¿ya?, tiene que ver con que algo no se está cumpliendo en tu modelo. Entonces puede ser que tu p-valor te esté diciendo algo que no tenga que ver necesariamente con que tu hipótesis está correcta, sino con que el modelo que tú estás usando está errado.
Otra cosa que vamos a recordar entonces, antes de empezar a ver cómo se evalúan si la linealidad o repasar el concepto de linealidad en el software YoMovie, es una relación lineal entre dos variables, ¿ya? Entonces, ¿esto qué tiene que ver una relación lineal? Una línea recta, si lo queremos decir de una manera bastante simple. Y esta es la manera, podríamos decir, más sencilla de modelar la relación entre dos variables. Y también podríamos pensar que es la como por la cual, por defecto, nosotros los seres humanos tendemos a pensar las cosas, ¿ya? Que es, en palabras, el incremento de la y, ya la variable y, va a ir de acuerdo al incremento de la variable x dado por su pendiente, es decir, qué tan inclinado está esta línea recta, ¿ya? Si la pendiente, ya la inclinación, es más inclinada, más pronunciada, significa que una cosa va a aumentar más de acuerdo a avance la otra cosa. Y avanza más y avanza x. Donde la pendiente es mayor en verde que en rojo. Ya fíjense, por ejemplo, acá avanzando un poco x en este lugar, si vemos la pendiente de la línea verde, y tiene cierto valor. En cambio, en la línea roja, x con y, el punto cae más abajo, ¿ya? O sea, a misma x en la pendiente roja, en la línea roja, y es menor en comparación a la línea verde. Y si seguimos esta progresión, nos vamos dando cuenta de que x se va a demorar mucho más en alcanzar cierto punto de y cuando vemos la línea roja. En alcanzar este punto, x tuvo que llegar hasta el final. En cambio, en la línea verde, hasta alcanzar el mismo punto máximo, tuvo que llegar hasta menos de la mitad del eje x, cuando vemos la línea verde. ¿Ya? Entonces, eso es una relación lineal entre dos variables. Entonces, acá estamos ante de manera bastante sencilla de modelar los datos, la distribución de los datos y la relación entre dos variables. Este es el mundo del cual habla Lovecraft, que es fácil y preferimos sobrevivir. Entonces, acá tengo una foto de la pantalla de cómo se ve el programa YoMovie, ¿ya? Básicamente, para instalarlo, entran a la página YoMovie, buscan en Google y lo descargan de la página que se llama YoMovie, ¿ya? Oficial, y le ponen descargar y luego instalar. No tiene ninguna complejidad, ¿ya? Y así se ve el programa. Yo digo, voy a hacer esto mismo con otro video, con yo haciendo los pasos en vivo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear una primera variable en la cual le vamos a llamar id, que va a identificar simplemente los casos, ¿ya? Recuérdense que en sus bases de datos que van a analizar y que van a compartir con otros colaboradores, nunca tienen que poner los root ni nada que identifique, ¿ya? Esos son resguardos éticos en cualquier investigación. Luego de eso, nosotros vamos a crear una segunda variable. Le van a hacer clic acá en la columna 2 y van a poner la opción, les va a salir una ventana y ustedes van a querer compute, ya, una variable. Significa calcular una variable de acuerdo a cierta función. Entonces, acá ustedes van a encontrar una serie de funciones. Nosotros vamos a buscar la función, van a ir bajando la flechita y van a llegar a la simulación normal. Ya le van a hacer clic, ya, y yo en este caso, por ejemplo, ocupé que para la función normal, ya, el primer número del paréntesis es el promedio y el segundo es la desviación estándar. Entonces yo quise inventar una serie de datos distribuyendo normalmente con un promedio de 2 y una desviación estándar de 2. O sea, con un promedio de 10 y una desviación estándar de 2. Entonces,
O sea, ahí le ponen enter y esta primera variable les va a generar automáticamente el valor del primer caso que ustedes ya tenían creado. ¿Ya? Si ustedes lo hacen, no necesariamente, y muy probablemente no les va a salir exactamente el mismo número que yo hice en este caso. Y yo si lo vuelvo a repetir, tampoco. ¿Ya? Se va generando aleatoriamente, el computador lo crea, y entonces si es efectivamente aleatorio, nunca nos va a salir los mismos números cada vez que lo repitamos. Entonces tenemos el primer caso. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ya, una vez que tenemos el primer caso, vamos a poder ir a explorar acá arriba en el menú. ¿Ya? Y acá arriba en el menú explorar nos vamos a ir a descriptivos y nos va a salir automáticamente la tabla, pero no nos está dando nada porque no le hemos pedido nada aún. Así que tenemos que seleccionar una variable. En este caso yo pasé la variable 1, que fue la primera que creamos, y como tenemos un solo dato con esa variable, dice n1. Ya hay cero casos perdidos, nos va a dar la media, la mediana, el mínimo y el máximo, y todo es igual. ¿Por qué? Porque tenemos solo un dato. ¿Ya? El programa acá nos va a dar opciones de crear histograma, un gráfico de densidad, gráfico de caja, de violín, ya, un montón de opciones. Pero no nos está dando ahora nada interesante para ver. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir creando más casos. Solo tienen que ir ingresando los números de los ID. Ya, de estos, por ejemplo, personas que tendríamos en un estudio. ¿Ya? Entonces van a ingresar del 1 al 10 y automáticamente se les van a ir generando valores de estas variables. Y esta es la gracia que tiene este programa en comparación al SPSS, ya que Yamovie te va actualizando los gráficos. El gráfico que antes no aparecía nada, ustedes van ingresando datos y automáticamente se va actualizando. Ya, estoy combinando, por ejemplo, gráfico de histograma con densidad, y acá de caja y bigotes mezclado con densidad. Entonces tengo 10 casos acá. Fíjense, yo le pedí al programa que me creara datos que si quieren una distribución normal, pero al pedirle 10 casos, esto no tiene forma de distribución normal. Esto tampoco. ¿Qué pasa cuando, si seguimos creando casos? Ya llegué a 30, la media, la media, la mediana, el mínimo y el máximo, ahora ya no son del mismo como en el primer caso, donde tenía un solo número. Y si se fijan, esto ya empieza a tener forma de distribución normal, aunque no totalmente. Ya no como el primer dibujo que les mostré, esto también empieza a tener forma de distribución normal. Hay más simetría entre lo que está arriba de la caja y lo que está abajo de la caja. Recuérdense que en un diagrama de caja la línea recta del medio está bien negrita, representa la mediana, ya donde se separa el 50% de los casos hacia abajo y el 50% hacia arriba. Entonces esto ya empieza a tener una forma más simétrica, más normal, más mesocúrtica, pero no logra hacerlo totalmente. Recuerden de que la media y la mediana deberían coincidir en una distribución normal, y acá todavía no ocurre. Sigamos adelante. Ahora voy a crear una variable 2. Esta variable 2 va a ser creada con la siguiente función. Ya va a ser igual a la variable 1 multiplicado por 2. Ya. Nada más que eso. ¿Qué pasó con la variable 2? Misma forma, misma distribución. Lo único que cambió fue que son los mismos valores, pero el doble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Entonces acá era 9.81 la media y acá es 19.6. No cambia nada, no va a cambiar la distribución porque todo lo multipliquemos por 2. Solo si son más grandes. Ya, acá un chiste, un meme para descansar de
de lo que vimos recién, ¿ya? Entonces, fíjense, hablan de relaciones tóxicas y no conocen esta, ¿ya? Una función lineal que no, totalmente dependiente. Ellos en ningún momento pueden separarse, son súper dependientes. Hay que obligar ahí, cambie, aquí cambie, y le acepta todo lo que le diga X, ¿ya? Esto que le estoy mostrando acá es lo que le mostré recién en la base de datos, ¿ya? Que era la variable 2 era igual a la variable X multiplicada por 2, ¿ya? O lo podríamos dejar más igual a 1 y decir que y, la variable 2, es igual a la variable 1, ¿ya? Es decir, pase lo que pase con X, la y la va a seguir. No hay lugar a diferencias, ¿ya? No hay lugar a que la y de repente diga, ¿sabes qué? No quiero aumentar mi valor, lo quiero bajar, ¿ya? Entonces, representemos visualmente esa idea, ¿ya? Esa relación tóxica en la que una variable depende totalmente de la otra. Así que tenemos que ir acá al menú, ya no necesito explorar, así que vamos a ir al menú que dice regresión, ¿ya? Y en la parte de regresión vamos a ir a donde dice regresión lineal, ¿ya? Vamos a evaluar entonces si hay una relación lineal entre ambas variables. Así que tienen que pasar la variable 1 y la variable 2. ¿Ya? Acá ya las pasé. Está seleccionado el coeficiente de correlación de Pearson. Le vamos a pedir que reporte significancia. Y tenemos nosotros la hipótesis de que correlacionarán positivamente, ¿ya? ¿Por qué correlacionarán positivamente? Porque la variable y, la variable 2 en este caso, es producto del doble de la variable 1. Es decir, va aumentando. A medida que aumenta la variable 1, aumenta la variable 2. Siempre va creciendo. Entonces nosotros esperamos que la correlación sea positiva. Y eso es lo que nosotros queremos contrastar. ¿Qué aparece entonces en la tabla? Que hay una correlación significativa menor a 0,01 y el valor de correlación de Pearson es de 1, es decir, es perfecto, están totalmente correlacionados, ¿ya? Ahora, démosle un poco más de libertad a una variable que se relacione con la variable 1. Intentemos darle un poco más de libertad. Entonces la variable 3 que crea en este caso es igual a la variable 1 multiplicada por una variable aleatoria normal, ¿ya? Con promedio 2 y desviación estándar 1, ¿ya? Entonces ahora no le estamos dando un valor fijo, multiplícate por 2 cada vez que aparezca X. Le estamos diciendo multiplícate por una variable aleatoria de distribución normal. Entonces acá le estamos empezando a introducir azar. O desde otra perspectiva le estamos dando un poco más de libertad. Se crea la variable 3 automáticamente toda la columna hacia abajo, ¿ya? Entonces veamos la distribución de la variable 3, ¿ya? Igual si se fijan nos sigue la misma distribución que lo que vimos anteriormente, ¿ya? No pasó lo mismo que cuando construimos la variable 2. Y luego, entonces vamos a correlacionar la variable 1 con la variable 3. Vamos a decir, bueno, correlacionate positivamente, porque estamos haciéndola crecer. Ya. Pero a ver si se mantiene lo mismo, ¿ya? Vamos a pedir exactamente las mismas cosas, ¿ya? Que será variable 3 de acuerdo a 1, así como crecía la variable 2 con la variable 1. Y que no aparece en la matriz de correlación en los resultados, nos aparece que un p-valor de 0,019, ¿ya? 0,019, ojo ahí, porque sería significativo si nosotros queremos usar un alfa de 0,05, pero ya no sería significativo si queremos usar un alfa, por ejemplo, de 0,01. ¿Por qué? Porque 0,019 es mayor a 0,01. ¿Ya? Es distinto al de arriba, fíjense, tiene otro 0 antes de que empiece el 1, que fue en el caso anterior.
En este nos encontramos con que la correlación entre las dos variables es de 0,37. Ya, claramente no es perfecta como la que vimos arriba. ¿Y por qué no es perfecta? Porque estaba en función de una variable aleatoria. Ya, no era sistemático la misma manera que siempre aumentara. Ya. Los gráficos. Entonces acá tenemos una relación perfecta entre dos variables y acá no. Esta es la segunda correlación que vimos, ya que hice con la variable 1 y la variable 3. ¿Se fijan? Así tendría que ir si fuera una relación lineal. Acá están los puntos, los datos, cómo se distribuyen cada uno de estos. ¿Ya? Y aquí nos va mostrando como la distancia que existe entre los puntos y este modelo. ¿Ya? Cómo se va suavizando la distribución de los datos hasta intentar modelar una línea recta donde debería ir. ¿Ya? Entonces, si fijan, el p-valor fue de 0,019 en este gráfico y la correlación fue 0,3, y miren cómo se ve. Si ustedes vieran esto sin la línea recta, no pensarían mucho que hay una relación lineal. Hay que usar mucha imaginación. Así que cuidado cuando uno ve paper y ve cierto p-valor y le parece bajo o cierta correlación de 0,3 y no está viendo uno el gráfico representado, puede ser súper engañoso. Entonces aquí vamos llegando al final de este video, que era breve, introductorio ya, por un lado para que ir desmitificando ciertas ideas con el contraste de hipótesis, con la normalidad, con la linealidad de las variables, y también ir viendo cómo este programa, este software es bastante didáctico para simular datos y ir comprendiendo cómo se forman las distribuciones. Entonces, como ir experimentando es muy bueno como para entender cómo las cosas se producen, más allá de simplemente ver gráficos y estudiar, mira, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, sí porque sí, pero si no veo cómo puedo crear esa función, es más difícil comprenderlo, ¿ya? Entonces, una distribución que nosotros aprendemos en el pregrado es la distribución normal, pero hay otras distribuciones, ¿ya? Ahí existen otras distribuciones, existen otros tipos de funciones, ¿ya? No todas las funciones son rectas, ¿ya? Entonces, a veces cierta relación entre variables no van a tener una relación significativa con correlación de Pearson, pero eso no significa que no haya una relación entre las dos variables. Eso solo significa, o sea, podría significar de que no es lineal, así como que las variables no están relacionadas, ¿ya? O sea, cuando yo hago una correlación de Pearson y no me sale significativo o con una asociación bastante baja, y esto solo estoy contrastando la linealidad de las variables, ¿ya? Todas las otras opciones posibles tengo que estudiarlo. Bueno, y aquí entonces nos encontramos ante el horror, ¿ya? Es un mundo de funciones, ¿ya? Un mundo de técnicas que tenemos que nosotros estudiar y conocer, porque si no las conocemos, nos vamos a ver impedidos a comprender realmente qué existe detrás de lo que nuestro sentido común y nuestras percepciones individuales nos permiten comprender, ¿ya? Que normalmente están bastante sesgadas, y para eso es la estadística, para eso es la ciencia, para intentar ver más allá de lo que ven nuestros ojos y nuestro sentido común limitado. Y como dice Lovecraft también, la continuación a la frase con la que inicié este video, algún día la unión de esos conocimientos disociados de estas ciencias abrirán tales perspectivas aterradoras de la realidad que solo quedará enloquecer por la revelación, huir de la mortífera luz hacia la armonía y seguridad de una nueva era oscura, ¿ya? Esto refleja
un poco el miedo que tenemos los seres humanos y que preferimos muchas veces quedarnos sumergidos en la ignorancia a conocer realmente a cómo son las cosas, y preferimos ignorar los datos, ignorar todas las herramientas que hay y que mejor nos trague esa oscuridad, ¿ya? Entonces no es de extrañar en distintas épocas de la historia que por algún lado hay avances en lo científico, en la racionalidad, y por otro hay una fuerza totalmente contraria, ¿ya? Entonces, por un lado, hoy en día tenemos supercomputadores que podemos analizar un montón de datos, y por otro lado tenemos un gran porcentaje de la población que no está interesada en comprender esto, pese a que a través de esto se toman decisiones sumamente importantes en sus vidas. Entonces después, otro video, voy a ir haciendo el paso a paso igual de del programa, de esto mismo que hice ahora, pero la idea es que ustedes primero lo intenten y puedan ir acá poniendo sus comentarios, sus consultas, sus dudas, si es que no lo logran hacer, ya, y qué les pasó, qué encontraron, si probaron algo nuevo, encontraron alguna función distinta, ya, qué otras preguntas les surgieron, y así yo también puedo responderla en esa segunda parte del video. Eso, hasta luego.